presentar en la clase pasada a Juan Rodolfo Wilco. Había alcanzado a presentar a este escritor y la clase de hoy la voy a dedicar a él, ¿no? A hablar de antes de comenzar, quería un poco reflexionar un poquito por qué Wilcock está junto con Nabokov, ¿no? En la unidad número 2. Estos dos escritores están juntos, si bien Nabokov no tiene nada que ver ni con la literatura argentina ni con la literatura italiana, pero la referencia a Nabokov era fundamental en este contexto de plurilingüismo, porque como vimos cuando analizamos su caso, Nabokov es no solo el primero en manifestar este rasgo estilístico en la literatura del siglo XX, sino el primero en hacerlo con un nivel de destreza técnica, de maestría y demás, que se convierte siempre en un punto de referencia fundamental, ¿no? Hablamos también de Svevo, hablamos también de Sraffaun, pero Nabokov constituye un poco ya el escritor que pone en juego todas estas habilidades de una manera, como él mismo lo dice, nunca nadie antes de mí pudo hacer todo esto. O sea, no solo cambiar de lengua, sino autotraducirse y en este juego de pasajes activar la memoria que en el caso específico de Nabokov sirvió para la construcción de ese yo tan particular que presenta en Habla Memoria. Dijimos también con respecto a Nabokov, y es ese un punto de vinculación con Wilcock, que en esta construcción particular del yo se juega la idea de singularidad, ¿no? Construir este yo con ese principio, con esa búsqueda de singularidad para trabajar sobre los aspectos distintivos de ese yo y poder diferenciarlo, cada uno de contextos y contextos diferentes, pero cada uno con propósitos diferentes. Bueno, Nabokov, poder salvarse del olvido en esta situación de diáspora a la que se vio sometido con su familia, ¿no? La diáspora rusa, después la huida de Europa por la guerra, en fin, una serie de traslados que ponían en riesgo la constitución de ese yo, ¿no? Aferrar ese yo a un espacio y un tiempo determinado. Entonces la literatura fue para Nabokov la posibilidad concreta de construir esa idea, ese mito personal. En Wilcock opera una búsqueda similar, ¿no? Las motivaciones no son las mismas, las circunstancias vitales tampoco, pero hay una búsqueda de singularidad evidente que nosotros la vamos a tratar de rastrear en una serie de textos que Wilcock escribe y en los que él trabaja la conformación de su mito personal, ¿no? Él trabaja su idea de artista y también la idea de arte que se desprende de esa idea de artista, ¿no? Entonces es importante la figura de Wilcock, entre otras cosas, para poder ver esto, para poder ver cómo construye su yo, o sea, cómo construye, cómo se autoconstruye, cómo se autorrepresenta, a partir de qué elementos, y bueno, rastrear un poco esa línea, ¿no? En algunos textos. Entender en ese contexto el cambio de lengua, ¿no? La decisión de dejar un país, como es el caso de Wilcock que deja Argentina, no impulsado, digamos, no motivado por una diáspora, por un exilio obligado, sino por un autoexilio, o sea, por una decisión personal. Y ver cómo también este escritor se inscribe en la literatura italiana, cómo llega al sistema literario italiano, cómo es recibido y qué escribe en Italia, en italiano, ¿no? Cómo es
su actuación en Italia. En Wilcock, lo dijimos la clase pasada, es muy importante el vínculo con Jorge Luis Borges, ¿no? Esa relación con Borges nosotros la planteamos de entrada a partir de uno de los textos de Wilcock, en donde lo reconoce a Borges como el genio total. Y un texto que también lo habilita para colocarse en esa constelación, ¿no? Wilcock habla de tres figuras centrales en su vida, que son Borges, Silvina Ocampo y Bioy Casares. Él llama a estas figuras una trinidad, ¿no? Una trinidad divina, y él juega en esa constelación, ¿no? Entonces él se considera uno más en esa constelación, recibe esa luz, ese brillo, e intenta un poco construir su imagen en función de los valores que reconocen ellos. Nos interesó sobre todo la relación con Borges, ¿no? Porque analizamos el escritor argentino y la tradición, y vimos en ese ensayo que la tesis fundamental de Borges apunta a esto: cómo ser un escritor en un suburbio, ¿no? Cómo ser escritor en un suburbio del mundo, cómo ser un escritor que puede escapar de la predeterminación del nacionalismo, ser universal en un país como Argentina, que está en el suburbio del mundo, o sea, que está en un margen, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer un escritor para ser universal en ese lugar? ¿Cómo debería ser su praxis? ¿Cómo debería ser su trabajo con las lenguas, con la tradición, con la literatura en general? Entonces, a Wilcock lo hemos puesto en esa línea, lo hemos, digamos, tratado de entender a partir de este ensayo, y también hicimos una alusión a la obra de Borges en relación de lo que Piglia reconoce como la doble tradición que alimenta la obra de Borges, que está dada, por un lado, por la biblioteca del padre, que remite a la civilización y a lo universal. Civilización y barbarie son dos ejes fundamentales dentro de la literatura argentina. Entonces, en Borges está la línea paterna, que le garantiza la biblioteca y por lo tanto la civilización, y la línea materna, que lo vincula con los héroes de la patria y que le garantiza el legado, digamos, épico de esta familia que luchó por la independencia y por la Constitución Nacional, por el Armado Nacional, pero que sin embargo están asociados a la barbarie, ¿no? Al desierto, a ese espacio territorial, ¿no? al espacio del desierto. Entonces, vimos cómo Borges reúne ambas tradiciones, reúne civilización y barbarie a partir de estos dos legados que él recibe. Y lo vimos porque también nos interesa recuperar algo de ahí para analizar la obra de Wilcock, que vamos a ver hoy, que es El ingeniero, ¿no? Esa idea de civilización y barbarie también juega en El ingeniero, y ya vamos a ver cómo. Pero bueno, esta introducción para poner un poco, para encaminar un poco la clase de hoy, ¿no? Una de las razones que tenemos que pensar cuando hablamos de Wilcock, sin duda es el cambio de lengua, ¿no? Wilcock es un escritor que se reconoce sobre todo porque en Argentina es el primero que ha llevado adelante una decisión como la de cambiar de lengua, abandonar una lengua y asumir otra. Pero en este sentido, él tiene mucho en común con Nabokov, ¿no?
Wilcock era ya un escritor reconocido en Argentina, o sea, era un poeta que tenía una trayectoria. Wilcock abandona el país, se transfiere definitivamente a Italia en 1957. Hasta ese momento él empezó a escribir en el 40, del 40 al 57, logra reunir una importante producción y destacarse como poeta, ¿no? Un escritor que sobre todo es un poeta, pero que también escribe cuentos, que también escribió una obra de teatro junto a Silvina Ocampo, que fue crítico de literatura, también escribió algunos ensayos sobre crítica, sobre todo en la revista Sur, y fue un importantísimo traductor, ¿no? Alguien que trabajó en esta apertura cultural que llevó adelante el Proyecto Sur de Victorio Ocampo en los años 30, 40 en la literatura argentina. Él se destacó por eso, o sea, fue un mediador cultural que trabajó en el contexto de estas lenguas, de las lenguas europeas. Sin duda que las cuestiones políticas de la época, y cuando digo cuestiones políticas me estoy refiriendo en alguna medida al peronismo, el gobierno de Perón, influyeron para que Wilcock, como otros integrantes de la generación del 40, decidieran irse, ¿no?, del país, decidieran autoexiliarse. Pero creo que en el caso de Wilcock hay que considerar también otras cuestiones que no son solamente políticas y que tienen que ver con su concepción como artista moderno y su relación con el lenguaje. Creo que hay en Wilcock una conciencia estético-lingüística que lo lleva a tomar esta decisión. Y entre otras cosas, si pensamos que en 1957, cuando él decide transferirse a Italia, el peronismo ya no estaba en el gobierno. O sea que hay que ver ahí qué pasa o qué pasó para que Wilcock tomara esa decisión, ¿no?, de abandonar un país, de abandonar una lengua, sobre todo cuando ya en esa lengua su figura de autor estaba consolidada. Hay dos expresiones, o sea, dos citas que podemos rescatar de Wilcock. Una ya la adelantamos la clase pasada y estaba en esta nota biográfica que él escribe en italiano para presentarse, ¿no?, al nuevo medio literario, en donde él dice: ho scelto l'italiano, o sea, elegí el italiano porque es la lengua que más se parece al latín, dice Wilcock, ¿no? Tal vez el español sea más parecida al latín, pero, y esto es lo que me interesa subrayar, el público, acuérdense de todo, el público español es el espectro de un fantasma, ¿no? Está esa expresión, el público es el espectro de un fantasma. O sea que ahí hay ya, en esta expresión un tanto irónica, uno puede advertir ya cierta incomodidad, ¿no?, en el escritor, un principio de incomodidad. Hay otra expresión de Wilcock que Wilcock le dijo, porque Wilcock viaja a Italia en el mismo barco que viaja Héctor Bianchotti, otro escritor argentino que abandona el español para adoptar el francés, ¿no?, que cambia de lengua. Y Wilcock le dice a Bianchotti en ese viaje: el español no da para más, ¿no? Estas dos frases, el público español es el espectro de un fantasma, o sea, es como si, y el español no da para más, nos permiten a nosotros una reflexión en torno a empezar a ver qué hay
por debajo de esta decisión. ¿Por qué Wilcox cambia de lengua? O sea, y decir, bueno, no conformarse solo con la respuesta de el medio social, el medio político, el peronismo y demás. El público español es el espectro de un fantasma, equivale un poco a decir, no tengo público, no tengo para quién escribir. O sea, lo que escribo no le llega a nadie, ¿no? Hay una suerte de desajuste entre la producción de Wilcox y el destinatario. Eso ya pone en evidencia un conflicto. El español no da para más. Significa que el escritor es consciente de que las sucesivas búsquedas que ha realizado a lo largo de su producción poética se agotaron. Se agotaron porque la producción poética de Wilcox, que ya lo vamos a ver como además él mismo lo dice en la introducción a la poesía española, siguen una serie de una serie de transformaciones, se van redefiniendo a partir de una serie de crisis, pero si de pronto, luego de sucesivas redefiniciones, esa obra no llega a nadie, ¿qué sentido tiene seguir escribiendo en una lengua que no encuentra público? Exactamente, ¿qué sentido tiene? Sí. Essas reflexões dele poderiam ter alguma coisa a ver com o que eu quero escrever? As pessoas não querem ler, não querem compreender? Não sei. Sí, sin duda que hay algo ahí también, porque las renovaciones que él lleva adelante en su poesía y los temas que propone y los estilos que presenta no son recibidos por un público que tal vez ya lo encasilló en determinadas formas, sobre todo vinculadas al neoclasicismo, ya me voy a referir a eso. Y de pronto, cuando él sale de esos esquemas y ofrece algo diferente, como es el caso de su último libro de poemas que se llama Sexto, ¿no? Una poesía más barroquizante, más moderna, que retoma el tema de la ciudad, del flaneur, y que ofrece una serie de elementos que no tienen nada que ver con esas formas cristalizadas de la mitología propia de la primera época. Y bueno, y eso no es recibido, hay un público sordo para eso, bueno, entonces también se produce ahí un principio de frustración, ¿no? O de, qué sé yo, de desajuste, ¿sí? Que se resuelve de esta manera. Y una soberbia. Y una soberbia, sí. Y una soberbia. Bueno, digo que es bastante particular en eso, ¿no? Sí. Bueno, creo que el público que él almejaba, así, que no era un iniciado, creía, ¿no? Para receber su obra, sí. Sí, es verdad eso también, sí. Como un público que no estaba preparado para eso, pero bueno, eso también lo piensa él. Sí. Eso lo piensa él. Bien, entonces volvemos un poquito atrás y toco acá. Sì, tutti i tasti, anche quelli di sopra, Silvia, anche altri. Esta cita este es un pequeño texto de presentación, o sea, una mini biografía que Wilcox escribe en el 45, en 1945. Esta es solo la primera parte, ¿no?
y probablemente la escribió para algún pedido de alguna editorial para su obra, ¿no? Pero fíjense cómo empieza, porque en esto me quería detener para pensar la relación, ¿no? Nací en Buenos Aires en abril de 1919. Comencé a hablar en francés cerca del Château de Gillon, al sur de Suiza. Aprendí el castellano en Londres y en el Golfo de Patagones me enseñaron a leer y a nadar. A los 11 años entré al Colegio Nacional, donde aprendí el inglés, el italiano, la historia y las ciencias naturales. A los 16 ingresé a la Facultad de Ingeniería, donde más tarde me recibí como casi todos los que ingresan en ella. A los 17 años aprendí el alemán y a tocar el piano. ¿Qué reflexiones merece esta particular construcción de sí que hace el escritor aquí? Nací en Buenos Aires, pero la primera lengua, pero el castellano no lo aprende en Buenos Aires, Sì, lo aprende en Londres. La lingua non coincide quel po'. Sí, sí. Aprendió a hablar, o sea, su primera lengua fue el francés, en Suiza. Luego el castellano en Londres. Luego el italiano y el inglés. Y a los 17 años el alemán. O sea, antes de los 20 años ya manejaba 5 lenguas de la tradición europea. Y entonces, lo que me parece importante destacar acá, primero es esta condición de políglota, ¿no? Plurilingüe. 5 lenguas, a los 17 años manejaba ya 5 lenguas. Y segundo, esta suerte de desplazamiento que hay entre lengua y nación. Porque la lengua primera que él habla, o sea, lo que podríamos llamar su lengua madre, esa lengua de origen, no es el castellano, ¿no? Es el francés. O sea, hay un desplazamiento ahí. Que no lo, entonces, a partir de ese desplazamiento, creo, siguiendo un poco la lógica que hemos desarrollado en las clases anteriores, que uno lo puede ver a este sujeto, ¿no? Como un sujeto universal, alguien que se puede mover por distintas lenguas, por distintas tradiciones, no necesariamente haya que asociarlo a una nación. Además, no dice en ningún momento soy argentino, ¿no? Nací en Buenos Aires. Y después, el segundo dato que importa acá es su dominio sobre las lenguas y su capacidad de desplazamiento sobre esas lenguas. Bueno, y todo lo otro que aprendió, ¿no? Que es ingeniero, que además toca el piano, hace esta formación musical, que no la desconsideremos, ¿no? Porque un poeta, formación musical es importante. Pero están ya dadas las condiciones, o están dados los presupuestos, mejor dicho, no las condiciones, los presupuestos para asociar a Winnicott con esta idea de alguien que está, de participar, de esto que decía Borges, participar de la tradición occidental. O sea, él está habilitado para eso. Él proviene de una ciudad marginal como es Buenos Aires, pero tiene esta formación cosmopolita que por otro lado la tenía Buenos Aires de ese momento, de esa época, y esto lo habilita, como decía Borges, a manejar libre e irreverentemente esa tradición. En un segundo momento de este texto, que me parece un texto muy rico, muy significativo para poder entender cómo Winnicott empieza a construir ese mito del yo, o sea, ese mito de sí mismo, cómo empieza a construir su yo. A los 20 años, o sea, después de haber aprendido todas esas lenguas, a los 20 años empecé a escribir.
con una vocación debilísima, pero también irresistible. Era mi costumbre en esas épocas pasar la mejor parte del año en quintas o estancias diversas en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Hace 2 años, para distraerme, me fui a vivir a la cordillera de los Andes, a 3.000 metros de altura, cerca de Chile, apenas visitado. Luego viví en un desierto de arena, rodeado de montañas, cuya lejanía parecía inalcanzable. Por curiosidad viajé hasta Bolivia y pasé un tiempo en la quebrada de Humahuaca. Ahora vivo en Buenos Aires. ¿Qué pueden ver acá? ¿Qué pueden leer? ¿No? Pensando un poco en esa construcción, en esa autorrepresentación. Sabíamos ya o hemos dicho que se movió y aprendió todas estas lenguas, que un poco ese fue su territorio, ¿no? El territorio de las lenguas, el territorio que lo caracteriza. Estudió ingeniería y se recibió, eso lo dice el parágrafo anterior. Pero acá también nos advierte que a los 20 años empezó a escribir, o sea que también se manifiesta como poeta. Pero me parece a mí que acá él comienza a hablar un poco de nos da pistas para pensar un poco en el carácter de Woodcock, ¿no? Esta decisión de vivir un poco en el aislamiento o de este gusto por pasar muchas temporadas en lugares desérticos, apenas visitados. Este vínculo con la soledad. Hay aquí, ¿no?, una relación o un rasgo de soledad que se precisa, se cultiva, se le da como forma, ¿no? A nosotros, bueno, también nos llama la atención la idea, cuando él dice, hace 2 años, para distraerme, él lo dice así, pero me fui a vivir a la cordillera de los Andes, a 3.000 metros de altura, cerca de Chile, al desierto de arena. En realidad, él trabajaba como ingeniero en ese momento y fue responsable de la construcción del ferrocarril transandino, ¿no?, entre Chile y Argentina. Por eso fue a vivir a la cordillera, ¿no?, porque ese dato él no lo menciona, porque bueno, está bien, en esta biografía, en esta pequeña autobiografía, él se está presentando como poeta, no como ingeniero, o sea que sería un dato accidental ese, pero bueno, pero sí nos interesa a nosotros la idea de soledad, la idea del desierto, la presencia y la mención a la cordillera de los Andes. A nosotros nos sirve, él después la recupera en la novela El ingeniero. La novela El ingeniero está localizada ahí, en ese momento de la vida, ¿no?, de Woodcock. En otra parte del texto, la parte siguiente del texto, dice, en la parte final, un texto muy breve, he publicado 2 libros de versos, libro de poemas y canciones y ensayos de poesía lírica. Tengo 2 más en imprenta, Persecución de las musas menores y Versos de amor. Y otro listo para su publicación, pero sin título aún. Por razones de seriedad literaria, prefiero editar mis libros por mi cuenta. Tengo la certeza de que la poesía mala no me gusta, pero no podría definir fácilmente los elementos que constituyen la gran poesía. Quizás la concisión, la elegancia, la riqueza y la flexibilidad idiomática, la penetración, la erudición, en fin, la buena educación unida al genio.
y quedan por definir estos conceptos. Mis lecturas preferidas son los buenos trabajos informativos sobre poesía, no sobre la vida de los poetas, que por suerte no me inquieta, pero estos trabajos son muy escasos. En realidad, todo lo realmente serio me interesa. Ya no puedo perder el tiempo en frivolidades. En esta última parte del texto, Wilcock se enfoca ya sobre su oficio, el oficio de escritor, el oficio de poeta. Se presenta, digamos, desde esta perspectiva, se define poeta. Acuérdense que en el primer texto que leímos la clase pasada, él decía, soy un poeta, pertenezco a la tradición europea. Acá dice, escrito libros de versos, los nombra, o sea, pone en juego ahí cuatro libros, uno que está en proceso, pero dice, por razones de seriedad literaria prefiero editar mis libros por mi cuenta. Ahí hay una pista también, ¿no? Hay algo como para ir pensando en el carácter un poco de este escritor y en los rasgos. Prefiero que ayudan un poco a pensar esta idea de la soledad, de cierto desplazamiento, de cierta marginación. Y hay una definición de poesía. ¿Cuál es la poesía que le gusta a Wilcock, ¿no? ¿Cuál es la gran poesía? Por otro lado, lo que él considera la gran poesía. La concisión, la elegancia, la riqueza y la flexibilidad idiomática, la erudición. O sea, alude aquí a ciertos aspectos que definen una idea clásica de poesía, ¿no? Un dominio técnico del lenguaje, pero que se cristaliza en estas formas clásicas. Que si bien está el genio, bueno, ese genio, si no está vinculado a la buena educación, solo no funciona. Y también mis lecturas preferidas son los buenos trabajos informativos de poesía. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me permite ver esto, la importancia de la técnica, ¿no? que la técnica tiene para Wilcock. O sea, el deseo de leer buenos trabajos sobre poesía quiere decir reflexionar sobre justamente eso, sobre la técnica literaria. O sea que poeta que está fuera de la órbita de la inspiración, sino que en esto también se presenta como un poeta moderno, ¿no? Un poeta con conciencia técnica. Sí. Me llamó la atención pero estos trabajos son muy escasos. Estos trabajos son muy escasos. Estos trabajos son muy escasos que se puede asociar a por razones de seriedad literaria prefiero editar mis libros por mi cuenta, ¿no? Hay como una idea sobre la poesía que parece que no es, pareciera ser una idea que no es la compartida por la mayoría, ¿no? Y que también pienso que hay pocas, por ejemplo, antologías, cosas del tipo, no sé. ¿Pocas? Antologías, no sé, había pocas, por ejemplo, acerca de Latinoamérica. Entonces, eso es un ejemplo así que me vengo a la cabeza ahora. Pero no era los buenos trabajos sobre poesía, pero él podía leer en distintas lenguas. Sí. Estaba en un grupo como Sur, donde la circulación era posible, digamos, este vínculo con la cultura europea. El texto es del 45, ¿no? Un texto que Wilcock escribe en pleno peronismo también, o sea que tal vez ahí también hay una alusión general a una cultura de época que él siente como agobiante, como asfixiante, por eso dice esto. Puede haber ahí un dejo de crítica a la situación política. Pero
podemos iniciar ya una brevísima reflexión acerca de la obra de Wilcock en español. O sea, lo que vemos hasta ahora con este texto es que Wilcock en español es un poeta afirmado, ¿no? No es un poeta que está empezando tímidamente a escribir, no le fue bien y decide irse. No, es alguien que tiene conciencia lingüística, conciencia técnica, ha escrito ya 5 libros de poemas, según este texto, sabe lo que es la buena poesía, tiene una idea de lo que es la buena poesía, sabe dónde también buscarla y no dejarse, digamos, engañar por falsos profetas, ¿no? Es alguien con una conciencia especial. Y en ese sentido uno puede pensar también que su obra se ha movido, su obra en español, se ha movido un poco al ritmo de estas consideraciones, porque no es que empezó a escribir de una manera y siguió así hasta el final, hasta el momento que decidió irse a Italia. La obra de Wilcock se inscribe en un primer momento, sus 2 primeros libros, dentro del movimiento neorromántico. Luego, y eso él lo explica con claridad en la introducción a Poesías Españolas, una introducción que funciona, que pertenece a la editorial, a la colección Poesía de Adelphi, y una introducción que él hace con una finalidad específica, una introducción que él hace para presentarse al público italiano, ¿no? Cuando él llega a Italia, se presenta como poeta ante este público y escribe esta breve introducción que tiene un principio didáctico, pero que también es un texto que uno puede asociar a esta serie de textos donde Wilcock habla de sí, ¿no? Pero aquí, más que hablar, como en este, más que hacer alusión a su persona, a su formación, a sus gustos estéticos y a sus habilidades lingüísticas, ya se orienta a hablar de su obra. Y por eso este texto es importante, porque si en el anterior él hablaba de sí y se definía o se mostraba como un autor políglota, como un autor, como un poeta con conciencia técnica, con un poeta de carácter de naturaleza clásica, que desconfiaba un poco del sistema editorial y por lo tanto prefería hacerlo publicar por su cuenta, y que era consciente de que los buenos trabajos de poesía no circulaban, no eran abundantes. Aquí él habla de su obra. En introducción a Poesías Españolas, este texto escrito ya en italiano, escrito para presentar una colección de poemas que él autotraduce del español al italiano, del castellano al italiano, y que lo presentan en el nuevo sistema literario como poeta italiano. Él tiene que explicar un poco quién era aquí, pero explicar quién era a partir de la obra previa y decir, bueno, yo me inserto en este nuevo sistema, pero yo ya soy un poeta, dice Wilcock, ¿eh? No soy cualquiera que viene acá a intentar escribir en italiano. Yo vengo, ya traigo detrás de mí una tradición, una conciencia poética, una obra que ha sufrido a lo largo del tiempo una serie de transformaciones. Y él explica eso aquí, ¿no? En este texto. Él nos dice que sus primeros textos, bueno, antes que nada, él dice, comienza así la introducción: di fronte a una lingua corrosa e depravata dal luogo comune. Pensamos acá que él está hablando del español. Nonché dall'inaspettabile malcostume ironicamente chiamato il velo scrivere, lo scrittore giovane sente anzitutto il bisogno di crearsi un nuovo linguaggio. Entonces ella habla de sí, está hablando en la lengua de llegada, que es el italiano, y se está refiriendo a la lengua que abandona, ¿no?
la lengua que abandona es el castellano, y que es una lengua rompida por el lugar común, o sea, una lengua que no le da ya posibilidades expresivas, corrompida incluso por las formas cristalizadas que aluden a qué es escribir bien. Entonces estamos aquí ante un Wilcock que se posiciona como un joven poeta que adopta un nuevo lenguaje. Ante la necesidad de un nuevo lenguaje, adopta el italiano. ¿Cuáles son esas transformaciones que sufre la obra de Wilcock en español? Rápidamente, y es un poco lo que él explica en esta introducción. Dos, tres primeros textos, libro de poemas y canciones, Los hermosos días, textos que se escriben desde una estética neorromántica, podríamos decir, ¿no? Propia de lo que fue un poco el grupo de poetas en el que perteneció Wilcock cuando empezó a escribir, la generación del 40. Luego, y esto es importante porque Wilcock dice, ante la situación general por la que atravesaba el mundo, ¿no? Una situación de guerra, estábamos terminando la Segunda Guerra, una situación de gran crisis social y cultural, el poeta, porque Wilcock habla de sí en tercera persona, el poeta entendió la necesidad de la reconstrucción. Era una época de reconstrucción y no de destrucción. Y por eso el poeta adopta, dice Wilcock, las formas neoclásicas, que son las formas propias de sus dos colecciones siguientes, Ensayo de poesía lírica y Persecución de las musas menores. O sea que ese proyecto de restauración neoclásica que Wilcock lleva adelante en estas dos colecciones de poemas, que lo alejan un poco de la estética neorromántica, obedecían a un interés particular. El interés de la reconstrucción en un mundo fragmentado por la violencia de una guerra. Sin duda fueron formas que se cristalizaron y que no tuvieron la acogida necesaria. Ese público sordo, el español no da para más, el público es el espectro de un fantasma, tiene que ver con esto también. Un público que no supo leer aquí este proyecto, pero bueno, el público... También hay como una suerte de soberbia, en esto también entiendo el comentario, decir, bueno, porque todos tienen que entender ese proyecto, pero ese proyecto no cuajó en el público argentino. Por alguna razón ese proyecto no prosperó. Pero, y tal vez ahí está el punto crítico en esta evolución. El último libro, bueno, después Wilcock escribe otro que se llama Paseo Sentimental, que es un libro de poemas que podría considerarse una transición entre la estética neoclásica y la última estética de la que presenta Sexto. Bueno, el último libro, Sexto, que dice Wilcock, se llama Sexto simplemente por una cuestión de numeración, era el último libro, es el libro número Sexto. Este libro, que significó una transformación, Ricardo Herrera dice, fue un importante libro de poemas Sexto, es un importante libro de poemas, que coloca, digamos, que ofrece una poesía verdaderamente moderna, en clave moderna, ¿no? Esta idea de el flaner que deambula por la ciudad, este paisaje urbano. Estamos fuera ya de las formas cristalizadas de la literatura neoclásica. Estamos ya en un contexto que alude más bien a las condiciones de vida del hombre contemporáneo. Sin embargo, ese libro no fue apreciado por la crítica, no fue apreciado por nadie, o sea, cayó, dice Ricardo Herrera, cayó en el más absoluto silencio. Wilcock dice, il sesto libro, per un eccesso di cronologia,
intitolato Sesto, raccoglie invece le poesie forse, dice Wilcock de sì, raccoglie invece le poesie forse più meditate, scritte tra il 1945 e il 1951, poiché il suo mestiere ormai confermato e la sua reputazione completamente rovinata, l'autore si rivolge all'osio, alla lettura, alle distrazioni dell'esilio e del teatro, finché nel 1958, spinto da una serie pittoresca di casi, egli non accetta di cambiare lingue. È pubblico. Bueno, Wilcock explica aquí, bueno, que ese libro, Sexto, el más reflexionado por él, o sea, el más pensado, el más trabajado, el más elaborado y quizás el más maduro después de toda esa serie, cayó en el silencio completo. Entonces, bueno, él explica aquí, por esa razón, el poeta se autoexilia, cambia de público y cambia de lengua, para ver qué pasa entonces en esta nueva etapa. Entonces, cambiar de lengua para Wilcock, no sé, lo que intento es tratar de mostrar cómo el cambio de lengua está impulsado o está motivado por cuestiones estéticas. Más allá de que el escritor sea soberbio y sí, pero más allá de eso, hay un desajuste en ese momento, ¿no? Hay un desajuste entre Wilcock y su público. Y ante ese desajuste, y acá es donde veo un punto de identificación con Nabokov, no sé ustedes qué piensan, pero ante esa situación, Wilcock cuenta con una suerte de hándicap cultural, con un background que le permite reconvertirse, ¿no? Si el público lo ignora, si el público no entiende su obra, si el público no puede leer estos nuevos poemas meditados, reflexionados y de valor estético, bueno, tengo con qué irme a otro lado y ser otra cosa. En el caso de Nabokov, si la guerra me expulsa continuamente, si la barbarie política del siglo me despoja de todo, incluso de lo más elemental que es mi lengua madre, y me va despojando de la lengua, despojando de la tierra, despojando de la familia, porque van perdiendo los miembros de la familia en sucesivas situaciones de violencia política, bueno, tengo con qué para reconstruir mi ser un escritor en otra lengua. Creo que ahí hay un punto de conexión entre los dos, ¿no? De decir, bueno, fueron escritores que no se conocieron, formados uno en San Petersburgo, el otro en la lejana Buenos Aires, pero participaron de esta cultura occidental, universal, que les posibilitó transformarse. Wilcock eso le posibilitó reinventar su figura. Entonces ahora está en Italia, a partir del 58 llega a Italia. Tiene que en Italia construirse como escritor italiano. ¿En qué época está llegando Wilcock? Wilcock está llegando a fines de los años 50. Ustedes saben que los años 50 en Italia son años muy importantes porque son años de transformación, son años en los que el realismo entra en una crisis total y definitiva a partir del 55 con la novela Metello de Vasco Paratolini, que un poco muestra o pone en evidencia ya la crisis total del realismo como estética literaria. Y aparecen a partir, o empieza o surgen, mejor dicho, a partir del 55, una serie de vías posibles para esa transformación.
¿no? El camino de la neovanguardia que se va a desarrollar en los años 60, pero que ya con la revista Iberri, Luciano Anceschi empieza a desarrollar, la línea Pasolini en la revista Officina, se habilita también la línea de Carlo Emilio Gadda, en fin, son todos estos caminos de redefinición literaria. Son caminos de transformación, de innovación. Woodcock llega en este momento, en el 58. Y en esta nueva situación, en estas nuevas circunstancias, él se inscribe. Cuando Woodcock llega a Italia, bueno, son los años 60, los años en los que él comienza a construir su figura de escritor italiano, ¿no? Trabaja sobre todo sobre la idea de que la belleza para él es lo distinto, ¿no? Y eso él lo explica en un artículo que publica en Il Mondo en el 61, un artículo que se llama Sulla bellezza, en el que él dice: dai tempi remoto in cui lo bello voleva infatti dire buono, fino ad oggi il bello che vuol dire diverso, ¿no? Entonces, la idea de belleza como algo diferente. Este es un concepto que yo quisiera rescatar y atender, porque es esa idea que luego se retoma en el ingeniero. Entonces, ver qué significa para Woodcock lo diverso, lo distinto. E ele faz uma ligação com o conceito grego também, ó. Com? O conceito grego Sí, era sí. de o belo e o bom, né? Sí, sí. A beleza como bom. Sí. Sí, y además también pensemos que él está escribiendo esto en un contexto de vanguardia también, ¿no? De definiciones de vanguardia. Sim, sim, sim. Ali era o passado, no caso. Una vanguardia italiana con la que... Marinetti, todo. Sí, eso del principio del siglo, pero en Italia en los 60 se da el movimiento de la neovanguardia, con el que Woodcock va a ser crítico. En todo caso, Woodcock va a volver hacia atrás, hacia la vanguardia del principio del siglo. Ya lo vamos a ver también a eso, pero... bien, esa idea de diversidad, esa idea de distinto, estructura un poco la obra de Woodcock en italiano, porque si él fue en el castellano un poeta, en el italiano va a ser sobre todo un narrador. Él pasa del castellano al italiano, pero pasa también de la poesía a la prosa. Entonces lo que va a escribir sobre todo en italiano Woodcock es narrativa. No es que no escriba poesía, escribe teatro, como escribió también en castellano, traduce, sigue traduciendo, sigue escribiendo crítica, tiene una importante producción de crítica, pero le importa ver esto, ¿no? ¿Por qué ese pasaje a la prosa de alguien que fue sobre todo un poeta? Y bueno, porque hay una búsqueda también, la búsqueda de esta diversidad, de esto distinto. ¿En qué consiste lo distinto? ¿Cómo se va construyendo Woodcock entonces como escritor italiano? Bien, primero a partir de la idea de diversidad, ¿no? Una nueva idea de belleza que tiene que ver con la diversidad, con lo distinto. Luego también él, como dije recién, autotraduce, se autotraduce. Acuérdense el ejercicio de autotraducción que llevó adelante Nabokov y qué importante fue en su caso. Woodcock también lo hace, y es una autotraducción que opera también en su caso como una reescritura, porque él no solo selecciona algunos poemas, esto está trabajado bien en un ensayo sobre la autotraducción de Woodcock de Jeremías Burbote, que se detiene a analizar exactamente cuáles son los cambios que Woodcock hace en esa autotraducción, que un poco lo habilitan a reescribir su poesía, ¿no? Es que reescribe estos poemas adaptándolos a un público nuevo.
¿no? Entonces la autotraducción es también una especie de reescritura que habilita esa construcción de sí con este material que ya él contaba, ¿no? Con esta suerte de material que recupera y que, bueno, constituye ahora un poco su acervo para ser italiano. Pero me interesa a mí también mencionar otro texto, un texto un poco más extenso que Wilcock escribe en estos años, específicamente en el 64, y que es Interviste a se stesso. En la Interviste a se stesso, ¿no? Son una serie de ensayos publicados entre el 18 de septiembre y el 12 de diciembre de 1964 en la sección La Biblioteca de Babele de la revista Il Punto de la Settimana. Ahí Wilcock, mediante este procedimiento del desdoblamiento, escribe esto que podríamos llamar un ensayo sobre la vanguardia y que se llama Interviste a se stesso. ¿Por qué me importa detenerme en este texto o al menos prestar atención en una de las entrevistas? Porque aquí Wilcock nos ofrece su concepción de vanguardia. Después de criticar la vanguardia italiana de los años 60, decir que es una vanguardia que se ocupa más bien de una cuestión formal, pero que no va al meollo de la cuestión estética, que se queda más bien en una pose, él define al artista de vanguardia como un microorganismo capace di provocare la descomposizione di grandi quantità di altre sostanze organiche senza prendere parte alla descomposizione stessa. Basta scrivere artista dove dice microorganismo e società dove dice sostanze organica e sia la prima versione della vanguardia. Entonces, no sé si a ustedes les llama la atención algo aquí en esta definición de vanguardia. Fíjense que para Wilcock la función del artista entonces es la de descomponer, ¿no? Un microorganismo capaz de descomponer, de provocar la descomposición. Eso es lo que tiene que hacer el artista de vanguardia. Descomponer una gran cantidad de sustancia orgánica y no formar parte de esa descomposición, pero mostrar cómo el arte hasta entonces, en todo caso, si estamos hablando del artista, en alguna medida ha equivocado un rumbo o algo no anda bien. Y si nosotros pensamos un poco las características de la obra de Wilcock en italiano, esta obra en prosa, o sea, ya se pasa a la prosa, Wilcock decide pasarse a la prosa, y esta obra de carácter innovador, paródica, grotesca, es una obra incómoda la de Wilcock en italiano, no es una obra cómoda, es una obra que quien la lee encuentra cierto desconcierto. Una obra que por un lado presenta, podríamos hablar de una obra disonante. ¿Disonante en qué sentido? Que tiene una lengua muy refinada, muy elaborada. Wilcock maneja un italiano de una gran calidad estética, italiano podríamos decir clásico, en el sentido de que no es un extranjero que está aprendiendo a escribir y que por lo tanto tiene pocos recursos, poco espacio lingüístico para manejar. El espacio lingüístico de Wilcock es amplio, es alguien que maneja muy bien la lengua. Pero sin embargo, esa lengua alta, esa lengua clásica, esa lengua refinada, está puesta al servicio de una materia
de un argumento irónico, grotesco, satírico, que perturba, ¿no? Hay un desajuste ahí. Ese desajuste yo lo entiendo como un gesto de vanguardia. No sé, y en ese sentido entiendo que el cambio de lengua en Wilcock es un gesto de vanguardia también, ¿no? Algo de hacer algo que sirve para mostrar, para descomponer un medio, para descomponer una idea de arte, para descomponer una idea de artista que al menos estaba funcionando hasta ahora. La capa de su libro también es una sí. capa de vanguardia, sí. sí, me parece. Sí. Que hay en el río, ¿no? Sí. Y las redes. Sí, y además esta literatura en donde la destrucción está puesta siempre ahí, ¿no? Al alcance de la mano. La idea de la destrucción, pero además impugna las formas del género de la novela, fue con Idu de Allegri-Indiani. La destrucción en el Tempio Etrusco también está asociada a la trama que presenta la obra. Este fantástico al que apela Wilcock, que es siempre un fantástico perturbador, en estas biografías inventadas, que un poco a la manera de Borges nos ofrecen estos seres, no Borges, pero sí Wilcock, estas figuras de una imaginación desbordante, a veces desopilante, pero también perturbadoras, ¿no? Una imaginación perturbadora. En otra de las entrevistas, Wilcock señala y pone énfasis en el carácter moral del artista de vanguardia, ¿no? Pero ¿por qué carácter moral? Porque bueno, el artista de vanguardia tiene esta función, la función de mostrar, de favorecer la destrucción para posibilitar el surgimiento de algo nuevo. Entonces hay un principio moral que rige la praxis artística. Una obra entonces, esta obra en italiano, que genera este efecto de extrañamiento. Un efecto de extrañamiento necesario para evidenciar falsas convenciones propias del mundo contemporáneo, del desarrollo del arte y de la literatura, pero que son los fundamentos, digamos, de la obra de Wilcock en italiano. Sin duda que en esa imagen que Wilcock construye de sí, en esa imagen italiana que él construye de sí, está el culto a Borges, ¿no? Borges aparece detrás de todo este proyecto italiano de Wilcock. Dijimos que la idea de Borges como genio total es una idea que guió los pasos de Wilcock. Además, la idea del traductor, ¿no? que Wilcock lleva adelante está inspirada también en Borges. Borges es quien ofrece dentro de la literatura italiana y argentina ese ideal de universalismo, que algunos abrazan y otros no, y que Wilcock hace propio. Lo hace propio no solo a través del dominio de las lenguas, sino también a través de la práctica de la traducción. Se traduce en todas las lenguas. Ustedes saben que traducir es una forma también de reescribir, por lo tanto en ese proceso de traducción se va apropiando de diversas tradiciones, y también en el proceso de la autotraducción, que tanto le sirve para construir esta imagen de sí que necesita hacer Wilcock en los años 60, que son los años en los que se inserta en este nuevo proceso. Hay un poema en poesía española que me parece a mí significativo de este proceso de transformación, ¿no? Toda la última parte. Como si fuera un proceso de vaciamiento, ¿no? Sí. Un proceso de... Essas pequenas coisas, as mais raras, e jogar o resto. Exorcizar
aquele lugar que foi dado, né? Que foi ao meu culto. que foi lugar do meu culto, que foi Tá? A questão aqui é o meu culto retoma diretamente o templo de mim mesmo. Sí. Morrer sem deixar traços, traços vergonhosos ao outros. Es un poema que de alguna manera sirve para ver el pasaje, ¿no? Ese pasaje, como, bueno, hay toda una idea de poeta, hay una idea de escritor que se desvanece y que hay que construir otra. Hay un culto a mí mismo, a esta idea de poeta con los rasgos propios que le dio, digamos, la poesía en español, que se desvanece, que hay que deshacer para dejar espacio a algo nuevo. Eu acho que quando ele começa tá no alto, aquela poesia alta, né, que tá nos... Ele faz um contraponto com as coisas pequenas, Sim. que são as mais raras, as que são pequenas. Mas esse sul também é automotivacional, né? Pode ser, é verdade. Sul, força, Sim. se automotivando a Sim. esse processo. A esse Sim, é processo. verdade. Não tinha pensado nisso. Que seja uma coisa alta, de um culto, alguma coisa que está acima deles, uma tradição que está montando como se deve ser feita a poesia, né? Esse sul retorna também uma questão de urgência. De urgência, de uma Sim. coisa que deve essere Sim. fatta e deve essere fatta presto. Deve ser fatta presto, sì. Come quando dobbiamo sgombrare qualcosa, no? Su, devo fare. Devo fare. Sí. Devo Sì. rápidamente hacer este proceso y smontare, desligarme de todo el resto y asumir nuevas formas, ¿no? Deshacerme, porque el Wilco italiano es un Wilco muy distinto al Wilco Interessante. o en todo caso es un Wilco que deja ver aspectos que en la poesía en castellano había sujetado, digamos, ¿no? Con formas clásicas, con determinadas... pero esto que vos señalabas, un poco soberbio, estos rasgos ya se ven, este poeta que reticente a mezclarse en determinados ámbitos, que era un crítico feroz de todo aquello que no le gustaba y no tenía problemas en ocultarlo, al contrario, pero todo esto que incluso uno va armando una imagen, ¿no? De Wilco, este Wilco prefería estar solo, bueno, sí, alejado, reticente a los medios sociales, prefiero publicar por mi cuenta porque no creo en el sistema, en el mercado editorial. Como si todo eso que ya percibíamos tímidamente en estas notas, en estos textos, aparece en este Wilco que español va a aparecer, mejor dicho, va a aparecer plenamente en esa literatura que es una literatura fuertemente, como decía recién, disonante, ¿no? Una literatura que tras una lengua clásica muestra justamente esa ironía, ese rasgo sarcástico, grotesco, que tiene por función desenmascarar las convenciones vigentes y mostrar que por ahí no es, ¿no? A mí me gusta más El segundo Wilco. Sí, el grotesco. Bien. Professora, é uma poesia que ele escreveu em italiano
italiano. Ele se auto-traduziu. Em espanhol. É isso, né, professor? No, esta No, es eu acho en Ele italiano. só escreveu em italiano. Ma lui non si è tradotto poi in spagnolo questo, vero? No, 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 no. Ah, não. Esto es Ah, italiano. isso é. Tem outro cara ali até no livro. Bueno, si quieren hacemos un pequeño corte y luego seguimos con el ingeniero. El ingeniero, l'ingeniere, que es la última novela que Wyckoff escribe en Italia, ¿no? Una novela del 76. Wyckoff, no, del 75, perdón. Wyckoff muere en el 78. O sea que es su última obra en italiano. Y llama la atención, ¿no? Porque después de una obra muy disruptiva, una obra narrativa muy disruptiva, como fue I Due Allegrindiani, Il Tempio Etrusco, Il Libro dei Mostri, La Sinagoga degli Iconoclasti, Wyckoff escribe esta novela, una novela epistolar, o este texto, que perturbador, por cierto, como toda la producción de Wyckoff, perturbador, por cierto, pero diferente del resto, porque es como si acá, en esta obra, Wyckoff se ocupara de su imagen personal, ¿no? Podemos considerarlo como un relato alegórico, donde él trabaja la idea de artista moderno, la idea de arte. Y digo alegórico porque un poco el ingeniero representa eso, lo que Wyckoff entiende por artista y por arte, que está muy vinculado a lo que venimos desarrollando hasta ahora, pero que bueno, ahora hemos trabajado con textos más bien de tipo directamente autobiográfico y ahora vamos a trabajar con una novela autobiográfica, pero ya un texto literario, ¿no? Tiene algunos elementos autobiográficos, por lo cual podemos considerar una novela autobiográfica, pero por supuesto tiene unas derivaciones específicas y concretas que ya vamos a analizar. El texto es un texto breve que reúne las cartas que un joven ingeniero, Tomás Playet, empleado del ferrocarril argentino, o sea, de este ferrocarril pasandino que les mostraba recién, le envía, o sea, son las cartas que este ingeniero joven envía a su abuela, Mary Weide, que vive en Buenos Aires. Miren, hasta acá todos estos datos sirven como anclajes de referencialidad para pensar en la propia figura de Wyckoff. Wyckoff era ingeniero, Wyckoff trabajó en la construcción del ferrocarril trasandino, Wyckoff vivía con una abuela en Buenos Aires, o sea, con esta abuela vivían solo quedaba esta abuela de su familia, los padres murieron cuando era muy joven. Así que hasta ahí nosotros podríamos considerar esos elementos autobiográficos o como anclajes de referencialidad que ayudan a pensar que el ingeniero es una imagen ficcional construida de gente, ¿no? La novela puede funcionar como un diario también. Es una novela epistolar porque reúne las cartas que el ingeniero envía a su abuela. Pero también, al tratarse la carta de un género discursivo propenso para la apertura y la exposición de la interioridad, nosotros podríamos pensar que en esta novela, esta sucesión de cartas que están oportunamente fechadas, localizadas y demás, pueden funcionar como entrada de un diario íntimo también, ¿no? Además, como son cartas en donde el ingeniero no es que habla de cuestiones públicas, sino cuestiones en general privadas, íntimas, podríamos ver este desplazamiento, ¿no? De la novela epistolar al diario íntimo. Hay ahí como una suerte de coincidencia. Por supuesto que estas cartas tienen por función
recrear un diálogo imaginario entre el joven ingeniero y su abuela. Nosotros no están las cartas de la abuela, pero podemos entender y inferir a través de las cartas del ingeniero las respuestas de la abuela. Pero lo cierto es que son textos que nos ayudan o que permiten. Hay algo de civilización y barbarie acá en esta Sí, por eso lo dije en su momento, porque acá está este eje que se puede ver claramente. Pero en estas cartas el ingeniero presenta su faceta pública, por decirlo de alguna manera, y también su faceta más privada. Pública, ¿por qué? Porque no es que vive solo el ingeniero a 3.000 metros de altura, está en un pequeño campamento con otros obreros que participan de la construcción del ferrocarril. Entonces hay un principio de interacción social ahí con este campamento, con este pequeño campamento. Pero el lugar, ¿no? Esta cordillera deshabitada, este espacio desértico, permite pensar, por supuesto, en el cronotopo del desierto, que es tan importante en la literatura argentina, y en la alusión también al significado que el desierto tiene, ¿no? Que vinculado a la barbarie, a lo pulsional, podríamos decir aquí, ¿no? En este texto vemos también, a partir de este desierto, de esta localización especial en la cordillera de los Andes, una oposición entre el ámbito desértico, rural, por decirlo de alguna manera, y la ciudad. Por un lado está el desierto, que es la cordillera de los Andes, por el otro lado está, y es donde vive el ingeniero, y por el otro lado está Buenos Aires, que es la ciudad donde vive la abuela, pero que es un poco la referencia al espacio civilizatorio, al espacio cosmopolita, al espacio en donde esa biblioteca se manifiesta con plena legitimidad y es la biblioteca y es la biblioteca de Borges que recupera Wilcock, ¿no? Es la biblioteca que le falta a Wilcock aquí. Entonces, ya a nivel espacial podríamos empezar a ver cómo opera la idea de civilización y barbarie, la ciudad y el desierto. Ahora, ¿por qué Wilcock elige este tipo de género, esta novela y este tipo de género, después de una producción en italiano donde la hemos caracterizado rápidamente, pero hemos visto que una producción que se caracteriza por esta disonancia, por el uso del grotesco, de la sátira, de la parodia? Aquí es como si toda la imaginación de Wilcock se replegara sobre sí mismo para construir en este mundo de ficción el mito del yo, ¿no? Es como si Wilcock dejara de ver a los otros, de criticar esa sociedad italiana que tanto critica en los otros textos, y vuelve la mirada sobre sí mismo. Y busca, digamos, se vale del género de la novela epistolar, que hemos dicho tiene bastante vinculación con el diario íntimo, en este particular texto, para crear un espacio proclive para el despliegue de esa interioridad, ¿no? Que son, digamos, los aspectos más relevantes que definen su propia imagen de escritor. Cuando yo decía un texto alegórico, creo que podemos pensar en la imagen, en la alegoría del artista moderno, ¿no? De ese artista moderno que representa el propio Wilcock. Y en este texto, él
muestra, despliega esa imagen al público, al lector. Es importante también la localización espacial, ¿no? La idea del desierto. El desierto aquí se presenta como un espacio apto porque el desierto escapa a todas las amenazas concretas que puede tener un sistema regulador del orden social. Entonces acá en el desierto, estando solo o apenas rodeado de algunos que conforman este pequeño campamento, como si no solo eso habilita al yo a desplegar toda su interioridad, sino también a ser realmente quien es, ¿no? Un espacio que permite ser quien realmente siente que es ese personaje, el ingeniero. Y entonces, aislamiento, soledad, son condiciones necesarias para que ese yo pueda manifestarse en su diversidad. Diversidad que lo distingue y lo hace singular. En definitiva, lo que Wilco quiere mostrarnos un poco acá es que es una suerte de defensa de la singularidad, ¿no? Defensa de una individualidad, de una singularidad que se ve amenazada por un sistema regulatorio social que tiende al gregarismo, a la homologación, a la uniformidad. Y aquí es donde yo encontraba un punto de contacto con Nabokov, y se los decía al inicio, ¿no?, de la clase. Me parece que en ese punto ambos escritores, a pesar de las distancias, se encuentran. La obra empieza con un epígrafe de un poeta nordestino, ¿no? Joao Cabral de Melo Neto, que dice: el ingeniero sueña cosas claras, ¿no? Un epígrafe que si bien alude al poema El ingeniero, compuesto en 1945 por Melo Neto, esta idea de poesía construida sobre el cálculo, ¿no?, sobre lo racional, que una poesía que libra un combate contra cualquier principio de desarticulación. Una poesía que se vale de un lenguaje preciso, concisa, que yo creo, después también me lo dirán ustedes, pero que es un epígrafe que tiene un carácter irónico, ¿no? Porque justamente es lo que el ingeniero no va a hacer aquí. No va a soñar cosas claras. Este ingeniero, o sea, el ingeniero que representa a Wilco, no sueña cosas claras precisamente, ¿no? No se ajusta a un esquema definido. Es un personaje que fuga hacia el desborde, podríamos decir así, que se desborda. Y la idea de desborde ya vamos a ver cómo funciona y cómo se configura. Un ingeniero que podríamos pensar desborde, desvío, o sea, ¿no?, que va hacia el desvío, hacia el desborde, como búsqueda. Entonces, fíjense cómo desvío, desborde son dos ideas también que se asocian, como decíamos recién, al desierto, a la soledad, a lo pulsional, ¿no? Eso es preciso en un ámbito como el desierto, en el que uno está solo, y porque está solo puede desbordarse, puede desviarse, ¿no? No hay en el desierto, como no hay un sistema regulatorio social, no hay una norma social a la cual ajustarse. Entonces, quiero mostrar con esto esta correlación de lecciones estéticas que fue haciendo Wilco en esta novela para trabajar sobre la idea de lo diverso, que en este caso tiene que ver con el desvío, y ese desvío con un desborde.
Bueno, hemos dicho ya algunas cuestiones acerca del género, pero me parece que las podemos completar señalando que en esas sucesivas cartas que el ingeniero envía a su abuela desde este campamento, vamos viendo cómo el héroe, personaje, en este caso el ingeniero Tomás Playet, va construyendo su propia subjetividad. Las cartas nos permiten la apertura a un espacio de intimidad y por supuesto a un territorio imaginario, a un territorio propicio para una amplia libertad y para crear diversas metáforas del yo, que es lo que busca aquí trabajar Wilcock. Ese es el punto donde se rompen los pactos de referencialidad. Hay pactos de referencialidad necesarios, como dije recién, el espacio, la alusión a la profesión de Wilcock, la abuela en Buenos Aires, la referencia al ferrocarril. Eso nos permiten pensar en la figura real de Wilcock, ¿no? Son anclajes de referencialidad precisos que nos llevan a pensar en él. Pero después está este otro espacio de libertad donde esa figura, la figura del ingeniero, se abre a la diversidad y hay diferentes metáforas que aluden a la construcción del yo. A diferentes metáforas donde ahí ya la referencialidad se rompe, donde ahí aparece la imaginación. Y esta es sin duda otra faceta del experimentalismo de Wilcock. Si Wilcock experimentó con la obra precedente esta suerte de desarticulación entre una lengua clásica que lo fija a una tradición clásica y un contenido paródico y grotesco que llevan a esa disonancia, en esta obra Wilcock también procede a la desarticulación, a la disonancia, pero ya replegado sobre sí mismo, sobre su propia imagen. La disonancia tiene que ver con esta figura del ingeniero que nosotros al principio, no tan al principio, porque en la primera carta vamos a ver que ya hay indicios de extraños, ¿no? Pero que nos llevan a pensar, bueno, este ingeniero, ¿a dónde se abre, ¿no? ¿Qué aspecto de sí está mostrando que generan cierta zozobra, cierta perturbación en la lectura? Con respecto, les decía, a los anclajes de referencialidad específicos que ayudan al pacto de referencialidad que todo texto autobiográfico requiere, por un lado está la figura de la abuela. Insisto en la figura de la abuela porque, bueno, el texto se inicia con este título general del ingeniero Tomás Playet a la señora Mary Bider. Y solamente ahí nosotros vemos que esto coincide con el nombre de la abuela de Wilcock, que la llama Mary Bider. Porque luego todos los encabezamientos de las cartas, la abuela parece nombrada de otra manera, y ya vamos a ver eso cómo, ¿no? Pero bueno, la abuela de Wilcock existía, con ella vivía en la calle Montes de Oca, en Buenos Aires, en esa casa que era familiar. Guillermo Piro escribe una breve reseña que dice lo siguiente, dice: entre 1920 y 1926 la familia se trasladó a Suiza, donde viven sus abuelos maternos, ¿no? Adolfo Romelli y María Morgenegg. Luego Wilcock pasa una larga temporada en Londres, bueno, donde Wilcock aprende el castellano, nosotros leímos este texto. Después muere su padre, regresa a Buenos Aires, y en Buenos Aires vive en la casa de la calle Montes de Oca, en Barracas, junto a su madre, que muere más tarde, y queda ahí viviendo junto con su abuela materna. O sea que la figura de la abuela materna es ese
esa referencia concreta que Piro describe en esta nota. En otra nota referida a la vida de Wilcock, Ernesto Shaw nos dice, y leo estas notas porque sirven un poco para ilustrar este espacio de Buenos Aires, que es con el que el ingeniero establece esta relación. La casa, como suele decirse en inglés, desafiaba cualquier descripción. ¿Fue una alucinación mía? Pues el edificio oscuro y polvoriento se prestaba a alucinaciones. O una tarde vi, esto dice yo, ¿no? O una tarde vi a la abuela de Johnny, una señora gruesa y triste, de expresión amenazadora, atravesar una de las salas, siempre en penumbras, y a esfumarse, al parecer, a través de la pared. Él, con su habitual reticencia, no me comentó nada, pero más creo recordar que habló en inglés con esa aparición. Bueno, esta cita ilustra varias cosas, ¿no? Por un lado, nos permite cierta certeza acerca de esa localización espacial real en Buenos Aires, la casa de la calle, del barrio de Barracas, la abuela, esta abuela paterna con la que Wilcock habla en inglés, esta especie de figura fantasmal que se cruza por uno de los ambientes de la casa, ambientes oscuros, con la que él intercala algún breve comentario. Y este Wilcock reticente, ¿no? Este Wilcock un tanto reacio a hablar de sí, a mostrar su interioridad en la vida real, pero que nos la muestra aquí, en esta obra. ¿No? Entonces también considerar un poco esa contradicción. Porque en ese campamento, y esto nosotros lo vamos viendo a través de todas las cartas, en ese campamento el ingeniero se muestra distinto al resto, ¿no? Ella se encarga de marcar esas diferencias con el resto de los compañeros. En relación a la localización, hemos hecho referencia a este dato biográfico en el que Wilcock efectivamente fue un ingeniero encargado de la construcción del ferrocarril. Nosotros vemos que las cartas están fechadas entre el 17 de julio de 1943 y el 21 de mayo de 1944. Y las ciudades en las que se localiza cada una de estas cartas corresponden a las ciudades, pueblos y parajes que Wilcock fue recorriendo cuando joven y en los que trabajó como ingeniero cuando estaba a cargo de esta obra, ¿no? Entonces, en esa ruta reconocemos ciudades como Polvareda, Puesto Polvareda, Paramillo de San José, San Rafael, Agua Nueva, Piedra de Afilar, Pedro Vargas, Purmamarca. O sea, podemos ver esta ruta transandina que nos lleva en este límite entre Argentina y Chile desde aproximadamente algún lugar de Mendoza hasta Jujuy. Lo cierto es que en ese lugar nosotros reconocemos ya ese cronotopo del desierto funcional a la idea del aislamiento, de la soledad y a este espacio propicio para la apertura de un yo que en el ámbito social pareciera recluirse sobre sí mismo, y acá ese yo puede abrirse, ¿no? Puede mostrar su interioridad. Fíjense que esta novela italiana, esta novela escrita en el 75, es una de las novelas, podríamos considerar,
bastante argentina, ¿no?, de Wilcock. Y acá podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Digo, ¿por qué Argentina? Porque, bueno, dentro del corpus de textos italianos, Wilcock apela a esta oposición civilización y barbarie, que es una oposición típica de la literatura argentina. O sea, él la traslada. Por eso decíamos que los escritores plurilingües sirven también para este tránsito cultural de tradiciones que se resignifican en nuevas lenguas. Entonces, pensando un poco en eso, nosotros podríamos reflexionar un poco aquí, ¿no? Que creo que este rasgo nos permite decir, bueno, las literaturas nacionales. ¿Qué son las literaturas nacionales, no? ¿Quién las construye? ¿Para qué? ¿Quién las sostiene? O sea, hemos visto que las literaturas nacionales funcionaban muy bien en el romanticismo para este programa nacionalista que el romanticismo llevó adelante, ¿no? Hablamos sobre la idea de pueblo, sobre la idea de artista genio, y cómo el artista genio era el que mejor vehiculizaba la esencia de ese pueblo. Pero roto ese paradigma, o sea, desarticulado ese paradigma a partir de la crisis del lenguaje y de las transformaciones que supuso el paso del 19 al 20, pensar en una literatura nacional es un poco más complejo, ¿no? Porque en este caso el ingeniero perfectamente podría funcionar como una novela argentina. Ustedes me pueden decir, pero está escrita en lengua italiana. Eso la hace, o sea, o eso impide que sea una novela argentina. Pero bueno, nosotros hemos leído esta cita de Wilcock, escrita por él, cuando nos muestra que aprendió a hablar primero el francés, que aprendió a hablar el castellano en Londres. O sea, esta dislocación de lenguas no podría ser una novela argentina, una novela escrita en otra lengua que no sea castellano. Podría ser una posibilidad, ¿no? Viendo esta suerte de universalismo lingüístico que abrazó este grupo derivado de Borges. Por lo tanto, me parece que acá esta novela pone en crisis la idea de literatura nacional. ¿Quién sostiene la idea de literatura nacional ahora? La academia, tal vez, no lo sé. Creo que se abre aquí un interrogante para pensar qué es una literatura nacional y quién la sostiene. Porque en el caso de la literatura argentina y en este grupo de escritores que trabajó, yo diría, en esta constelación que se movió en torno a Borges, a Silvino Campo, a Bioy Casares, al Grupo Sur, escribir en otra lengua era un rasgo nacional también. Era un rasgo nacional. Porque estos escritores se muestran como políglotas, se muestran como... y tiene que ver esto, si vamos un paso más atrás, con esta idea de universalismo que Borges habilita en el escritorio argentino y la tradición. Cuando él dice, nosotros en este margen del mapa estamos habilitados a usar de manera libre e irreverente la tradición occidental. Y usar de manera libre e irreverente la tradición occidental no quiere decir solamente apelar a cualquier tema o a cualquier tradición, apelar a cualquier lengua también. Apelar a cualquier lengua. Acá el hecho de que Wilcock haya recuperado un tópico característico de la literatura argentina, como es el desierto, en una novela escrita a casi 12 años de su llegada a Italia, plenamente inserto ya en el sistema literario italiano, legitimado al menos por un grupo como escritor italiano, no obedece a una cuestión de nostalgia. Wilcock no lo hace porque añore su patria, porque quiera volver a su país. Esto no funciona en Wilcock, no es una cuestión nostálgica. Es en todo caso una cuestión que es funcional para que ese yo, con toda su diversidad, con toda su pulsión, se desvíe
y se manifieste en un ámbito de soledad que posibilita justamente ese desborde y esa desviación. Además, en esta novela, la única en la que Wilcock habla de sí, es como si él pudiera llegar al fondo mismo de su interioridad, ¿no? Esa interioridad se va abriendo y se va mostrando en sucesivas capas, hasta llegar casi al centro mismo del yo. Toda la novela se centra sobre la figura del héroe, sobre la figura de este ingeniero que ya vemos en la primera carta que es extraño. Tengo aquí la versión traducida, las citas las puse en italiano, pero tengo aquí la versión traducida. Pero en la primera carta hay dos cosas que llaman la atención. Bueno, el querida mía, es manera de dirigirse a la abuela, que va a ir cambiando a lo largo de las cartas y se va a ir intensificando, pero ya no querida abuela, querida mía, es una expresión ambigua, porque nosotros sabemos que se trata de la abuela porque arriba está escrito, pero si no, por los encabezamientos de las cartas, no sabemos si le escribe a la abuela, porque hay una carga de erotismo ahí que se va mostrando, ¿no? Y después dice, bueno, hasta este momento no sabré si estoy contento o no con mi trabajo. Si no me gusta, haré lo posible por ser enviado de nuevo a Buenos Aires. Hace unos meses vino otro ingeniero joven, se quedó 3 días y se fue. Ya veremos. Aquí tengo la bolsa con los huesitos. Y después dice, si te preguntan cómo estoy, decirles a todos que estoy bien. Aquí tengo la bolsa con los huesitos. Ese es un dato, cuando uno termina de leer la carta, qué bolsa, qué huesitos, ¿no? Es un dato perturbador. Nosotros no entendemos muy bien, pero ya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que ya desde la primera carta, esta novela que está centrada sobre la figura del héroe muestra dos aspectos diversos de ese héroe, de ese ingeniero. Por un lado, la figura pública. Bueno, acá estoy haciendo mi trabajo en este campamento, si me gusta me quedo, si no me gusta pido traslado. O sea, hablando su relación con otro ingeniero que llegó, no le gustó y se fue. Pero por otro lado ya se presenta aquí un rasgo mínimo de extrañeza. Aquí tengo la bolsa con los huesitos, que no sabemos muy bien a qué alude, y que está inserto ahí entre la conversación en una breve oración. Es por cierto, porque a medida que empezamos a leer y avanzamos en las cartas, esta figura del ingeniero se nos va mostrando, ¿no? Con tanto bizarra, extravagante. La imagen de calzoncillos delante de la alimentación. Sí. Calzoncillos de cueca. Sí, sí. Pero es un escritor, es un ingeniero que va manifestando, bueno, por un lado, les decía, esa figura de escritor refinado que ustedes tienen la cita, yo lo voy viendo aquí. Escritor refinado que... no quiero perder tiempo en esto, pero sí, por favor. Sobre todo refinado y extravagante ante los ojos del resto de los compañeros, que no parecen compartir este rasgo, ¿no? L'altra sera è entrato nella mia stanza un ungherese che si fa chiamare ingegnere pure lui, ma è un povero europeo col coltello nella mano. Io stavo bello sdraiato sul mio letto perché
perché li possono entrare a tutti leggendo Dante Gabriele Rossetti. E l'ungherese mi disse: ingegnere raffinato, ti devo uccidere, scommetto che nelle vene invece di sangue hay querosene. Entonces fíjense ya cómo él va construyendo esta imagen de sí, ¿no? Un ingeniero abierto a la lectura, está leyendo estos textos de Rossetti, Dante Gabriele Rossetti, que es un poeta italiano exiliado en Londres. Está disfrutando de este momento de ocio, este momento de lectura que parecería que el resto de los compañeros de campamento no comparten. En este sentido, ese es un rasgo especial, ¿no? Después, por ejemplo, en la carta del 26 de julio, él manifiesta el gusto por la lectura, cuando dice que leer es uno de los placeres más grandes. También en otra de las cartas, en la del 6 de agosto, le hace saber a su abuela que prefiere escuchar buena música todas las tardes, que dentro de poco, en otra de las cartas, le comunica que dentro de poco le van a publicar un artículo suyo, un artículo literario en una de las revistas de crítica literaria. En la carta del 2 de septiembre le cuenta a su abuela que se construyó una pequeña biblioteca con todos sus libros. Bueno, hay una serie de referencias, ¿no? Está la referencia a la conferencia de Paul Valéry que dictará en la Universidad de Mendoza. Las referencias a la literatura italiana también son numerosas. En fin, también las expresiones en lenguas extranjeras abundan en toda la novela. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la novela presenta una serie de indicios, de datos, de registro de este aspecto refinado y culto que presenta el ingeniero. Estos aspectos refinados y cultos que lo vinculan a esta tradición civilizada, ¿no? A esta idea de biblioteca, a esta imagen de refinamiento europeo, porque todas estas referencias son referencias a la literatura europea también. Y que por supuesto lo destacan del resto de los compañeros del campamento. Pero paralelamente a esto, la novela nos presenta también dos datos muy perturbadores del ingeniero, que podríamos sintetizar en el incesto y el canibalismo. Les he dicho que llama la atención cómo en las sucesivas cartas él se refiere a su interlocutora, que sabemos que es la abuela, a partir de una serie de expresiones que van connotadas de un erotismo impropio, podríamos decir, o socialmente condenable, ¿no? Queridísima mía, mi amor, mi Regina, en fin, dando a entender un vínculo que va más allá de un vínculo familiar, o mejor dicho, un vínculo que traspasa el vínculo familiar, ¿no? Que pone en duda los límites de ese vínculo familiar entre el nieto y la abuela. Y por lo tanto, un vínculo proclive a la desviación, un vínculo que está conformado a partir de ese desborde pulsional que nos hacen ver esta relación tanto extraña y por lo tanto nos perturba ya esta imagen del ingeniero así, ¿no? Mia Regina, ti mando il bacio più grande del mondo per Natale, ricordi quanto mi piacerebbe tanto rivederti, mi piacerebbe andare con te a prendere il tè in una pasticceria del centro, en fin, una serie, te mando le mie carezze, baci, molte carezze, en fin, son expresiones que desestabilizan un vínculo social inscripto en determinadas pautas, ¿no? Y que aquí el ingeniero las desvía. Llega hasta ahí, nada se aclara. Pero
pero la novela no tiene la intención de aclarar nada. Hay luego otro rasgo que también cobra relevancia, que es el rasgo del canibalismo, ¿no? No sabemos si este ingeniero come o no los niños del campamento. Esos huesitos de Estos huesitos del principio, pero después tenemos citas como por ejemplo esta. Per la Pasqua sono rimasto solo, ¿no? Atiendan ese solo, sono rimasto solo. Con la cucina tutta per me, mi sono preparato un stufatino familiare memorabile in salsa di pomodoro, eppure il Giuseppe si è fatto un pancione con lo spezzatino e gli ossi. D'altronde tutti questi giorni sono venuti a fare fastidio, anche lei una volta forse con la idea de rintracciare la bambina sparita. Es extraña esta cita, ¿no? Esta alusión a que la cocina le quedó toda para él, a que se hizo un pequeño estofado, la alusión a los huesos, a que desapareció una niña, la bambina sparita. Luego hay otra cita. Luego hay otra cita que dice: un bambino di un anno, con la bocchina rossa, sembra un maialetto. Un niño de un año, con los labios rojos, que parece un chanchito. Es una imagen extraña, ¿no? Como si viera a los niños como animales apetecibles. Fíjense lo perturbadora que es la imagen, no solo por el canibalismo, sino por todo lo que connota. Pero la idea es esa, la idea es que esta imagen de ingeniero se construya como una imagen sofisticada, también como la idea de un yo diverso, distinto, y proclive a ir más allá de toda pauta social, de todo principio de regulación. Es como si en la figura del ingeniero nosotros pudiéramos ver esos aspectos más, por un lado los aspectos más próximos o más vinculados al refinamiento, aspectos que lo hacen digno de ser la figura más refinada, de compartir esos rasgos propios de la biblioteca cosmopolita que le ofrece Buenos Aires. Pero por otro lado también vemos esta figura que se aproxima a lo bestial, ¿no? Esta figura que pareciera escapar a toda sujeción de la pauta social. Esta figura que presenta rasgos que lo acercan o que lo vinculan a estas pautas altamente condenadas por la sociedad, como el incesto y el canibalismo. Y acá, y esto está apenas mostrado, ¿no? No hay la novela culmina sin resolver nada, porque no es la idea del narrador resolver quién era el ingeniero, no importa esto. En todo caso, la intención de la novela, y por eso importa, es que esa tensión se mantiene y no se resuelve, se mantiene todo el tiempo. Y acá es donde yo
creo que el relato cobra este carácter de relato alegórico. Y acá me permite a mí una asociación con Kafka, ¿no? Con la literatura de Kafka, en el sentido que, así como Kafka nos presenta un texto como La Metamorfosis, ¿no? Donde este personaje, Gregorio Samsa, aparece ya convertido en un escarabajo y somete a esa familia a la tensión de poner en cuestión todas las pautas del orden burgués. Me parece que la figura del ingeniero en esta novela hace lo propio en relación al arte y a la figura del artista, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿El arte debe representar y enseñar y dejar una moraleja? No, Wilcock, como Kafka, nos presenta una idea de arte diferente y totalmente moderna. El arte no representa, el arte solo muestra algo que es un desborde, que es un desvío, que se aleja de toda pauta propia del orden burgués, que puede construirse más allá de eso. Y que es justamente una toma de posición respecto del artista y del hombre contemporáneo, del artista y del arte contemporáneo, que Wilcock se pregunta en esos años, ¿no? En los años en Italia, en los años donde la sociedad de más allá ha determinado las pautas de creación estética y ha de alguna manera subsumido, ¿no? el valor del arte y el valor del artista. Bien, yo quería simplemente a través de estos ejemplos, ustedes a medida que lean la obra, así que eligen esta obra para trabajar, van a encontrar, a medida que avancen, más elementos que abonen un poco esta hipótesis, pero en principio quería mostrar en esta sucesión de textos, algunos biográficos, otro texto como la Introducción a la Poesía Española, que es un texto de crítica, pero también de autopresentación, y en El Ingeniero, o sea, textos de diversos géneros, pero que todos tienden a lo mismo, a construir esa figura de autor, de escritor, que Wilcock se esmera en trabajar, ¿no? Y que hay que ir descubriendo en estos textos que son como secundarios o paralelos a su obra. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o comentario en relación a este autor. Si no, yo diría de cerrar aquí para que ahora en los minutos que queden ustedes expongan el tema del trabajo.